todo lo que últimamente estamos predicando en la iglesia, podréis entender mucho más la carga de mi corazón y mi anhelo sabiendo que el Señor viene pronto. ¿Cuándo? Yo no lo sé, porque el día y la hora nadie sabe. Pero el Señor nos enseñó, instruyó a que discerniéramos los tiempos. Y realmente, hermanos, yo estoy viendo que el tiempo de su venida se acerca. Puede ser durante la fiesta de las trompetas, puede ser hoy mismo, puede ser mañana, no lo sé, pero la seguridad y la convicción que tengo es que Él viene. Y por mi parte sería imprudente no avisar a la congregación, no avisar a los que nos siguen a través de internet de esa pronta venida. Sé que puedo tener el riesgo de ser cansino, pero hermanos, cuando hay un bombardeo suena una sirena avisando que vienen aviones de combate para bombardear, y gracias a eso se salvan muchas vidas. Así que prefiero ser cansino y ser realmente una sola voz, como fue Juan, predicando arrepentimiento en nuestros días, predicando la necesidad de volver al Señor. Abramos la Biblia en Judas, la epístola universal de Judas. Hemos estado hablando de esta epístola. Voy a hacer un bloque hoy en el versículo 14 en adelante. Iremos a varios pasajes de la Escritura para después, si el Señor lo permite, continuar la semana que viene. Así que miremos ahí en Judas capítulo 14, versículo 14, perdonadme, y leeremos hasta el versículo 19. Judas 14 hasta el 19. Muchas gracias. Vamos a leerlo así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor, o vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por poder venir a buscar tu rostro antes de hablar, Señor. Porque necesito que tú pongas tu palabra y tu mensaje en mis labios. Porque, Padre, no queremos escuchar voz de hombre ni mensaje de hombre. Queremos escuchar realmente tu palabra en este tiempo en que estamos viviendo. Y por eso, Padre, clamo a ti junto con mis hermanos. Venimos juntos a ti para pedirte que tú nos hables y nos avives y nos lleves, Señor, a una convicción de que tú estás viniendo pronto. Y podamos de esta manera, Señor, vivir acorde a esa realidad. Acompáñanos, Padre. Clamamos a ti y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Judas quería escribir en cuanto a la salvación. Es un tema hermoso. He hablado anteriormente de cómo el Señor trabaja en nuestros corazones y nos salva por pura gracia. Es un tema que trae gozo. Pero hermanos, Judas se ve obligado y en la necesidad de hablar de los tiempos en que tú y yo estamos viviendo en nuestros días, tiempos de apostasía, como vamos a ver en su palabra. Y tiempos donde no cabe ninguna duda de que el Señor viene. Estas son palabras con mucho peso, hermanos. No estoy diciendo que nos quedan 100 años por delante. No estoy diciendo que nos quedan 10 años por delante. Estoy diciendo que el Señor viene. Y es una convicción que tenemos muchos de los que creemos en lo que la Biblia dice, porque la Biblia lo dice. Pero tal y como ayer, de una manera magistral, se mostró en la clase, Cami trajo unos porcentajes, ¿lo visteis? 54% de evangélicos han dejado de creer en la verdad de que la Biblia enseña. La venida de Cristo no se está predicando. Lo que me asombró en esas estadísticas fue que un gran porcentaje de evangélicos no creen que Cristo era Dios. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo?
La Biblia nos habla de señales en el cielo y en la tierra, en la sociedad, lo vamos a ver hoy, pero la Biblia también nos habla de señales de apostasía en la iglesia, y es lo que estamos viendo. Y si yo no predico con esta carga y con esta urgencia, no sería noble en cuanto a vosotros, hermanos. Por eso esta urgencia de predicar lo que Judas mismo veía, que el tiempo del Señor se acercaba, que era necesario despertar a esa realidad para que nuestro corazón esté apercibido y nuestro corazón esté deseoso de acercarnos al Señor. ¿No tenéis ganas? Yo creo que sí, ¿verdad? Aquellos que amamos al Señor decimos, quiero irme contigo, quiero irme. Hubo alguien que se fue con Dios de una manera que a mí me hubiera encantado irme. ¿Sabéis cómo se llamaba? Enoc. Lo hemos leído en el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. La Biblia recoge la historia de Enoc en el libro de Génesis, en el capítulo 5, 19 al 24. Un hombre que era apasionado por Dios. La Biblia solo nos da ciertas cositas de él. Un hombre que caminó con Dios, andó con Dios, anduvo con Dios. Estuvo ahí aferrado a Dios. Estuvo ahí con comunión con Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que tanto andó con Él que se fue con Él. Eso para nosotros es un ejemplo de lo que debemos vivir, de lo que debemos hacer. Hermanos, caminemos con Dios, andemos con Él, paso a paso en este camino que Él nos ha dado, siendo la luz, la sal, siendo la luz de este mundo. Andemos con el Señor. Enoc es un ejemplo clarísimo de cómo la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada de la ira venidera. Pero aquí nos da un detalle que no conocíamos en Génesis y que no hubiéramos conocido si el Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al mensaje que Enoc predicó en su generación. Vuelvo al versículo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y escuchad su mensaje, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esta es la primera profecía en el Antiguo Testamento de la venida del Señor Jesucristo. No sabíamos que Enoc estaba profetizando esto hasta el libro de Judas. ¿Os dais cuenta? Ahora, yo sé que hay un libro que se llama el libro de Enoc. Es un libro, hay diferentes opiniones, algunos lo datan en la Edad Media. Otros lo datan más antiguo. Hay una polémica en cuanto a si este libro fue escrito, en qué tiempo fue escrito y por quién fue escrito. Lo que sí sabemos es que Enoc no fue su autor. Es posible incluso que el autor de este libro, Enoc, tomara estas palabras de Judas y las introdujera en su libro para así desarrollar el libro de Enoc. Pero de todas maneras, lo que aquí queda registrado muestra una vez más un patrón de las Escrituras extraordinario. Hubieron hombres en el pasado que anunciaron que Cristo venía con sus santos millares. Entre ellos, Enoc, séptimo desde Adán, pero también el mismo Noé. ¿Recordad cómo es llamado? Pregonero de justicia. ¿Cuántos fueron salvos? 7 y el 8. De una gran multitud de personas que tuvieron la oportunidad de ser salvos de la ira que se acercaba y no fueron salvos porque no creyeron. Ahora, esto no son conspiraciones, no son sustos, no son fantasmas, no estamos diciendo aquí, estamos mostrando claramente y evidentemente que la venida del Señor se acerca, hermanos, y que tenemos que estar preparados para su venida y no retroceder, porque esa es la bendita esperanza. El día del Señor se acerca. Y las pruebas son tan evidentes y las evidencias son tan grandes que para mí son de tanto peso que son indiscutibles. Pero vamos a acercarnos hoy a varios pasajes de la Biblia para ver cómo también el Señor desarrolla esa fotografía de los últimos tiempos en la iglesia y en la sociedad. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Vayamos un momento a ese pasaje en 2 Tesalonicenses 2, 1 hasta el versículo 12. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1.
Pero con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fijaros cómo mantiene una gran diferencia en cuanto a la venida, segunda venida, y el rapto de la iglesia, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, déjame parar un momento ahí, porque dices, pues aquí lo que Pablo está diciendo es que los creyentes en Tesalónica no piensen que la venida del Señor está cerca. No. Un momento. ¿Pero por qué está diciendo Pablo esto? Porque había en esa iglesia de Tesalónica un problema, y Pablo tiene que corregirlo. ¿Y cuál era el problema? Es que los hermanos decían, el Señor viene, dejemos de trabajar, dejemos las responsabilidades, tumbémonos a la Bartola y esperemos que Él venga. Cuando uno mira la historia del cristianismo o de las sectas, va a encontrar estos patrones. La gran decepción creo que fue en 1914, entre los falsos testigos, fue justamente eso. Cuando algunos de estos falsos profetas decían, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y no vino, y se produjo una gran decepción. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, un momento, no hagáis esto. No lo hagáis. ¿Por qué? Y va a dar pruebas, evidencias que van a marcar cuando el Señor realmente está viniendo. Vamos a seguir leyéndolo en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? Apostasía. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya ha estado en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Voy a parar ahí un momento. Pablo es muy claro diciéndonos que el Señor no va a volver, no va a venir hasta que, fijaros en esas palabras, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, es el abandono de la fe. Es el error del diablo y las doctrinas del diablo mezcladas con la verdad del Evangelio. Eso es la apostasía. La palabra apostasía quiere decir caer de. Cuando tú estás en la verdad y la abandonas, eso es apostasía. ¿Lo entendéis? Cuando la iglesia evangélica, según los datos que ayer presentó nuestra profesora, unas evidencias extraordinarias, que demuestran que la iglesia evangélica ha abandonado la doctrina real. Hermanos, estamos viendo apostasía. Y Pablo está diciendo, cuando veáis esta apostasía, entonces el Señor vendrá. Algunos eruditos dicen que la palabra aquí, apostasía, puede ser también referida a otro término, y ahí es interesante, porque no dice cuando venga apostasía en general, sino la apostasía. ¿Habéis dado cuenta que tiene ese artículo bien determinado? La apostasía. Hermanos, en nuestros días estamos viendo la apostasía. En segundo lugar, se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién es este o esto? El anticristo, aquel que toma el lugar de Cristo. Contestando a una de las preguntas que una de nuestros estudiantes nos hacía ayer, es el hecho que el anticristo no va a ser revelado hasta que la iglesia y el Espíritu Santo desaparezcan. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjate en los versículos 7 y el 6, perdonadme. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La palabra ahí, manifieste, es apocalipso. Es la idea igual que la revelación. Hay algo que está frenando que ese espíritu maligno del anticristo se revele y manifieste. Ese ser maligno, ¿y qué es lo que lo está deteniendo? Bien. Fíjate el versículo 7.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Fijaros que habla de quién y habla de él, determinante masculino. ¿A quién se refiere? Se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Y cómo va a ser quitado de esta tierra el Espíritu Santo? Hermanos, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va con esa iglesia. Y de ese momento entraremos en una sección de la historia de la humanidad jamás vivida anteriormente, que llamamos la Gran Tribulación. Y entonces sí, ese anticristo se va a revelar. ¿Os dais cuenta? Ahora, la palabra que aparece aquí debemos también llamar la atención, el misterio de la iniquidad. Creo, no sé si son 5 o 7 veces, tal vez me equivoqué ahí en el número, de la aparición de la palabra misterio. La palabra misterio, como el misterio de la piedad, es que el Señor Jesucristo fue revelado en carne. Dios revelado en carne. Es el misterio de la piedad. Pero contrariamente a este misterio de la piedad se encuentra el misterio de la iniquidad, que ya estaba obrando en los tiempos del apóstol Pablo. ¿A qué se refiere este misterio de la iniquidad? Es la obra magna del diablo. Es ese espíritu de error, de engaño, que ya en los tiempos de Pablo estaba funcionando. Estaba actuando con las mismas doctrinas gnósticas, más tarde con el arrianismo, con el pelagianismo más tarde. Todas ellas con algo en común: la salvación mediante las obras, la búsqueda de agradar a Dios mediante la religiosidad, la negación de Jesucristo como Dios, la negación de Dios mismo. Esa apostasía, hermanos, está creciendo, aunque ya actuaba ese misterio de la iniquidad en los días de Pablo. Pablo nos está diciendo que la venida del Señor será cuando estas cosas se produzcan. Por eso le dijo a los tesalonicenses: hey, no os engañéis, faltan cosas todavía, aún el Señor no viene, faltan cosas, pero cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo se acerca. Y sigamos leyendo ahora en el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Os dais cuenta, hermanos? No creáis que los milagros que se hacen en ciertas iglesias provienen de Dios. Satanás es poderoso para hacer milagros y prodigios. Es poderoso. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. Por cuanto que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Si tú no amas la verdad, más tarde o más temprano vas a ser engañado por el mismo diablo, el padre de mentira. ¿Os das cuenta? Los fariseos fueron engañados por el padre de mentira. ¿Y cuál es el resultado? El mismo poder de engaño, versículo 11, que Dios ha enviado para que crean la mentira. Eso es lo que estamos viendo. Hermanos, la iglesia de Cristo cada vez es más pequeña. Más pequeña. El remanente es cada vez más pequeño. Y parece a veces que nos sentimos desanimados, parecemos Elías en la cueva diciendo: Señor, yo solo he quedado, estoy solo, ya nadie cree lo que yo creo. Estamos recibiendo WhatsApps, correos electrónicos de estudiantes diciéndonos: Pastor, en mi iglesia no creen en el rapto, me dicen que soy raro, me atacan porque yo creo en el rapto. Hermanos, no tengáis miedo. Dios cumple sus promesas. No tengáis temor de que somos una manada pequeña. La iglesia de Jesucristo nunca fue grande. La multitud siguieron a Cristo porque comieron pan. Apenas un puñado de hombres seguía a Cristo porque le amaba. Y nuestro deseo, nuestro corazón, es que nuestra vida le ame, le sirva, le glorifique y le espere. Porque las características del tiempo del fin están bien narradas. Pero no solo nos habla Pablo aquí en este pasaje, vamos a otro pasaje rápidamente, 1 de Timoteo 4, 1 al 4. 1 de Timoteo 4. Fijaros también en esto, hermanos, es un tema recurrente en las enseñanzas de Pablo. La apostasía, la venida del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, está en mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. 4:1. ¿Lo habéis escuchado? Algunos apostatarán escuchando. Mirad, hay iglesias, hermanos, iglesias, voy a decirlo así, que están predicando doctrina de demonios, que están controlando a las personas, abusando de las personas, arrastrándolas hacia doctrinas falsas. Y tú dirás, pero Pedro, yo no he visto esto. Hablábamos el otro día y Ángela, que estás aquí, ¿verdad? Nos compartías lo que vosotros mismos habías vivido ahí en Venezuela. Cosas que dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las personas por miles estén siguiendo a estos falsos profetas? Cash Luna, ayer lo vimos en una de las diapositivas que nos compartió Cami, en una de las cosas increíbles que dijo, es que él lanza demonios, inyecta demonios en las personas. Y dices, pero ¿cómo puede decir esto con la autoridad de la palabra de Dios? Es simplemente porque no tiene la autoridad de la palabra de Dios, tiene la mentira del diablo en sus labios. Y si no abrimos los ojos a esto, vamos a caer en estas doctrinas. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Os dais cuenta que estas personas están dentro de la iglesia? Lo hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? En los ágapes, en las comidas, falsos maestros entrando dentro de la iglesia. Y hermanos, una vez más me siento como Judas, el apóstol que escribió la epístola, deseando hablaros de la salvación, pero necesitando hablar de lo que está pasando en nuestros días dentro de lo que llamamos iglesia evangélica. ¿Para qué? Para que estemos velando. Vayamos a otro pasaje rápidamente, 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo, esta vez en el capítulo 3, versículo 1. Hermanos, lo que voy a leer ahora es una radiografía de nuestra sociedad. Lo que voy a leer ahora no es agradable. Vamos a ver algunas de las palabras. Y Pablo aquí, es precioso verlo en griego, hace un juego de palabras. Un juego de palabras que, increíble. Mira esto, vamos a verlo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra ahí, peligrosos, es una palabra que se traduce como fieros, como animales rabiosos, es la idea, fieros. Porque habrá hombres, mira esto, amadores de sí mismos. La palabra ahí es filautos, quiere decir egoístas. Avaros, la palabra es filarginos o filargiros. Avaros. Vanagloriosos, la palabra es afilazazos, que quiere decir enemigos del bien. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y esa palabra, ahí sí es afilagarzos, quiere decir enemigos del bien. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra es filodonos, amantes de placeres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amantes, amantes, amantes. La palabra en griego filo, amar, amor. Filautos, egoístas. Filarguros, avaros. Filagazos, enemigos del bien. Filodonos, amantes de los placeres. Hermanos, a veces hablamos del amor como la primera motivación del hombre y no lo es. Dime qué amas, te diré qué corazón tienes. Dime a quién amas, te diré qué corazón tienes. Porque aquí habla de amantes de Dios. Y en ese aspecto, aquí una vez más, Pablo está mostrando el corazón, una radiografía cardiovascular a ese corazón que está corrupto por la apostasía. Y que nada le mueve al arrepentimiento. Escuchaba a un famosísimo predicador, no menciono su nombre, pero es muy conocido en Estados Unidos, en las redes, su iglesia está en California, ha escrito centenares de libros, una iglesia enorme, y él estaba diciendo, yo estoy predicando a la iglesia.
Estoy predicando arrepentimiento a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora el evangelismo tiene que hacerse dentro de la iglesia. Porque cuando tienes más de la mitad de las personas en una iglesia que no cree que Cristo es Dios, tienes que predicar arrepentimiento y convicción a esa iglesia. Vayamos a un último pasaje para ver la radiografía de nuestra sociedad en Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahora sí, vayamos a ver el mundo, ya no tanto la iglesia, pero el mundo, en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Romanos capítulo 1 y versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me encantan estos versículos. Hablaba hace un ratito con Javi, hablábamos de cómo a los niños hay que enseñarles apologética cristiana. Los niños tienen que tener las herramientas en sus manos para saber que su fe es verdadera, no solamente historias de la Biblia de que si Goliat fue matado por David con una pedrada, o si Jonás fue tragado con una ballena, que no fue una ballena. Los niños necesitan herramientas en sus manos para saber que este libro es verdadero. Necesitan realmente defender delante de cualquiera que pone en duda la palabra de Dios, saber, no, en la iglesia me han dicho la verdad, porque me han enseñado. Como todas estas cosas son pruebas indivisibles, verdaderas de la existencia de Dios. Pero una vez Pablo ha dicho esto, mirad lo que dice en el siguiente versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Lo primero, no le glorificaron. Desagradecidos. ¿Cuál es el primer pecado que el hombre rompe? No amar a Dios. No vivir para su gloria. No darle gracias por todo lo bueno, misericordioso, extraordinario que es nuestro Dios. Sino que, el versículo sigue diciendo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Su corazón entenebrecido, oscuro. Cuando un hombre llega a ese punto de oscuridad en su corazón, el siguiente paso es ser un animal. Es bajar a la altura de los animales. Y así lo pasa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, científicos que con sus togas praetextas, diciendo, Dios no existe. La religión es el opio del pueblo. Darwin y todos sus seguidores. Todas esas filosofías humanas que niegan, Nietzsche en su negación de Dios. Toda esa cosmovisión que llega a nuestra sociedad a un punto incomprensible. El Papa de Roma, porque no es nuestro papá, el Papa de Roma y con todos sus seguidores llegó a decir el fracaso de Dios. La cruz fue el fracaso de Dios. Blasfemo. No fue fracaso esa cruz bendita, fue la victoria que me ha salvado y me ha hecho su hijo. Pero esa es la mentalidad de una persona que abandona a Dios. Sigo leyendo, porque aún va bajando. Aquí encontramos una serie de palabras que muestran esa bajada en picado de la sociedad. Mirad, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La imagen de Dios hecha un animal. ¿Lo habéis visto en los ídolos de India? Paqui, que estuviste en India, ¿viste esos ídolos? Espantoso. ¿Cuántos? 3.300 millones. Hay un Dios para cada hombre. Pero con su aspecto, y hermanos, dejadme deciros algo, nosotros como creyentes hacemos a veces a Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo hacemos hombre, lo hacemos pequeño, lo hacemos un Dios que no puede ayudarnos. Lo hacemos un Dios que no puede socorrernos. Lo hacemos un Dios que parece que fallan las cosas y necesita nuestra ayuda. ¿Para qué? Y yo lo he hecho. Yo no. Mira, cuando predico hacia vosotros con un dedo, hay 3 que me apuntan a mí, ¿de acuerdo?
¿Y cuántas veces yo he hecho a un Dios pequeño? No he confiado en Él, no he esperado en Él, he tenido temor, he tenido miedo, y le he tratado como uno de esos dioses. Y esto es esa cadena descendente que el hombre nos hemos ido arrastrando. ¿Verdad que somos así? ¿Cuántos de nosotros vemos hoy al Señor Jesucristo como lo vio Juan en la isla de Patmos? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Cristo y decimos, ¡buah! ¿Cómo es Él? Voy a caer como muerto. Porque Él es santo y justo y verdadero, y sus ojos como llama de fuego, y su presencia, su espada, toda esa gloria que Él tiene. No estamos cayendo como muertos ante Él. Estamos, ¡yuhu! Vamos a bailar un poco aquí en la iglesia. En vez de realmente adorarle y darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios grande. Sí, misericordioso, pero un Dios grande. Sigo leyendo. Por lo cual, versículo 24. Fijaros en esto. Por lo cual, debido a este corazón, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Lo habéis escuchado bien? Dios los entregó. Su decisión fue rechazar a Dios, bajar a Dios, fue como Faraón, endureció su corazón hasta que Dios le endureció su corazón. Versículo, sigo leyendo. En las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencia, una palabra bastante rara, quiere decir el deseo de la carne, lo que me arrastra la carne. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La destrucción de la imagen de Dios en el cuerpo. Y cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Y va bajando más, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A Pablo le pasa lo mismo que me está pasando a mí. Está hablando de la apostasía, menciona el nombre de Dios y dices, Dios es bendito. El hombre es así de ruin y de bajo, pero Dios es bendito. Versículo 26. Por eso Dios, ¿qué dice? Los entregó. Cuando Dios entrega algo a alguien es juicio de Dios. 2 veces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuántos visteis ayer la clase? Hablaban de esto, ¿verdad que sí? Bien. El deseo de ser madre. El deseo materno, madres que están matando a sus propios hijos. Ese abandono, ese deseo, ese amor queda a un lado. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, Lo acabo de leer en la Biblia, así que los que estáis ahí escuchando en las redes, lo dice la Biblia. Es un juicio de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó. Esta sociedad del siglo XXI ha sido entregada por Dios a su propio destino. ¿Os dais cuenta, hermanos? Y nosotros estamos viviendo en este tipo de sociedad. ¿Y cuántos de nosotros? ¿Cuántos hemos sido heridos por el pecado? Voy a seguir leyendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con que las practican. Hermanos, esta es una fotografía horrible. Horrible. Pero sabéis, el mundo aplaude todo esto y aborrece a todos vosotros.
por querer hacer lo que a Dios le agrada, por amar lo que es justo y verdadero, lo que es piadoso, lo que es realmente entregado a Dios, el mundo nos aborrece. Porque no somos del mundo. Porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no somos del mundo, el mundo nos aborrece. ¿Debe crear en esto en nosotros una actitud del mártir? No, sino de victoria. Porque esta fotografía, esta radiofotografía que os he mostrado, esta radiografía, tiene otra parte. Seamos sinceros. De toda esta lista de pecados que he mencionado ahora en Romanos, ¿cuántos de nosotros los cometimos? ¿Verdad que sí? Avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Yo el primero. Yo el primero. Pero por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Y en esta predicación de esta mañana, hermanos, hay una conclusión a la cual me estoy dirigiendo. Y que el libro de Judas, ya lo veremos el domingo que viene al finalizar el libro de Judas, muestra, porque dice, más vosotros. Más vosotros. Cada uno de los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, hemos sido lavados. Yo era así antes. Yo había sido entregado a mis propios caminos. Yo he sido entregado a mi propia mundanalidad, carnalidad, concupiscencia. No tenía esperanza alguna. Pero Dios me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y dentro de esta fotografía que hemos estado viendo, estos tiempos peligrosos, el Señor viene por nosotros, porque nos ama. Él no va a derramar su ira sobre nosotros, la va a derramar sobre el mundo. Y por eso, hermanos, dice también Pablo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, el Señor Jesucristo lo dijo, no Pablo, perdonadme, levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. ¿Os dais cuenta por qué tenemos que tener gozo en esta mañana? ¿Por qué tenemos que tener esperanza en este día de hoy? Porque a pesar de los pesares y de la fotografía tan pésima del mundo entero, el Señor viene. Puede ser hoy, hermanos. Puede ser hoy. Y estarás pensando, ay, pastor, pero no sé, puede ser, pero es que ya hace tanto que lo venimos diciendo. Ay, pastor, pero, ay, qué miedo. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Quieres quedarte? Es la otra opción. Es la otra opción. No hay escapatoria. Pero lo que debe crear en nosotros es, Señor, te amo. Sé que vienes a por mí. Anhelo que vengas. Y sé que hay temores que nos frenan, ¿verdad que sí? Sobre todo a los más jóvenes. Quiero casarme. Quiero terminar la carrera. Quiero hacer esto y aquello. A los mayores no. A los mayores es, ¡gloria a Dios! Ya no me dolerá la espalda. Hermanos, el Señor viene. Nuestro amor hacia Él debe empujarnos a saber que hay una eternidad ahí delante. Llena de su presencia, de sus promesas, de su consuelo, de su gozo. Secará todas las lágrimas. Quitará todo dolor, toda maldición, y este dichoso cuerpo motivado al pecado y movido por el pecado, seremos libres de este cuerpo para tener un cuerpo glorificado. ¿Os dais cuenta que predicar de la venida del Señor Jesucristo no es caer en la desesperanza, sino en la esperanza gloriosa, en el gozo enorme? Por eso sabemos que su venida se acerca. Volvamos para terminar al libro de Judas. Mira el versículo 17. Dice así, empieza con estas palabras, versículo 17. Pero vosotros, amados. ¿Lo has marcado? Por favor, márcalo en la Biblia. Mira el versículo 20, Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados. ¿Lo habéis escuchado bien? Vosotros, amados. Tened esperanza, gozo, fortaleza, confianza, porque el día del Señor se acerca.
y su galardón con Él. Para todos aquellos que aman su venida y desean vivir para Él y para su gloria, anhelando su venida. Maranata, el Señor viene. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta radiografía que nos das de la sociedad de nuestros días, donde tu palabra mismo mostrando la apostasía dentro de la iglesia y la apostasía en la sociedad, nos da una pieza más de ese puzzle del cual hemos estado ya hablando por meses. El día de tu venida, Señor, está más cerca hoy de lo que estuvo ayer y más lejos de lo que estará mañana. Pero si hoy vinieras, queremos estar velando y preparados para tu venida. Padre, pon fuego en nuestra alma, pon amor por ti, quita de nosotros toda carnalidad, toda frialdad, toda cosa que te estorba, Padre, para tener una relación contigo fuerte y amorosa. Ayuda a esta iglesia, Señor, gracias por mis amados hermanos que están ahí en las redes. Gracias, Señor, porque están ahí orando por nosotros, apoyándonos. Siento sus abrazos, su fuerza, Padre, y te doy tantas gracias por ello. Y Padre, pedimos que bendigas abundantemente esta iglesia. Gracias por las visitas que hemos tenido hoy, porque nos consuelan, nos animan, son de bendición para nosotros. Y pedimos que también ellas sean bendecidas, que tú, Señor, les hayas hablado al corazón y se hayan sentido tu presencia en medio nuestro. Sigue acompañándonos en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.